cambió nuestros planes para la cena de aniversario, modificando la reservación a una mesa para dos, para él y una colega. Así que me senté en la barra, bebiendo champaña, y observé cómo le ponía mi pulsera en la muñeca, llamándola una reliquia familiar. Me acerqué tranquilamente, se la quité y esbocé una pequeña sonrisa. No te equivocas, era de mi abuela, igual que la casa de la que ahora te van a desalojar. De hecho, se rió, justo hasta que el de seguridad apareció con el esposo de ella. Los dejé a los dos con la cuenta y una orden de restricción en trámite. Feliz aniversario, cariño. Se suponía que yo no debía estar en la barra esta noche. Mi lugar legítimo era la mesa 17, el sitio más codiciado de todo el establecimiento, que ofrecía una vista inigualable del patio con jardín y de las luces de la Ciudad de México titilando más allá de los ventanales que iban del piso al techo. Sin embargo, ahí estaba yo, encaramada en un banco de piel en el restaurante al que le había entregado mi alma, presenciando cómo mi esposo de 10 años deslizaba la pulsera de zafiros de mi bisabuela en la muñeca de otra mujer. La champaña, una cosecha que había estado guardando, se convirtió en ácido en mi lengua mientras los observaba desde el otro lado del bullicioso salón. Había soportado jornadas de 16 horas durante lo que pareció una eternidad para dar vida a la cuchara dorada. El sueño de mi vida, finalmente una realidad tangible, y la noche de inauguración había sido, hasta este momento, absolutamente perfecta. Los críticos gastronómicos estaban visiblemente impresionados. El comedor principal estaba a su máxima capacidad y mi platillo insignia, un risotto de azafrán con callo de hacha sellado, estaba recibiendo críticas entusiastas. Todo iba según el plan, excepto por el espectáculo en la mesa de la que no podía apartar la vista. ¿Todo a su gusto, chef? Ricardo, el jefe de la barra, rellenó silenciosamente mi copa de champaña con el mismo Dom Pérignon que yo había apartado para que Julián y yo compartiéramos. Esta noche, en nuestro 10º aniversario, solo recuperando el aliento, mentí, logrando invocar una sonrisa que se sentía frágil. El equipo de cocina tiene todo funcionando como una máquina bien aceitada. Antes de adentrarnos en esta saga de engaño y venganza exquisitamente servida, me gustaría tomar un momento para agradecerles por ocupar un lugar en mi mesa esta noche. Si tienen apetito por más historias sobre mujeres que encuentran su fuerza cuando la vida les sirve un plato de desamor, los invito a suscribirse. No cuesta nada y ayuda a que nuestra comunidad de sobrevivientes y luchadoras crezca. Ahora, ¿en qué estábamos? 30 minutos antes, había logrado escapar del caos orquestado de la cocina para refrescarme antes de la llegada de Julián. Teníamos una reservación a las 8 en punto. Una mesa para dos, para la cual yo había diseñado personalmente un menú degustación que narraba la historia de nuestra década juntos a través de la comida. 10 tiempos por 10 años. Incluso le había encargado a mi chef de repostería que creara una versión en miniatura de nuestro pastel de bodas para el último tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante justo cuando estaba perfeccionando mi lápiz labial. Necesito ajustar la reservación para una colega. Sigue siendo mesa para dos, pero voy con Isabela de la oficina de campaña. ¿Tú entiendes? Feliz aniversario, luego te lo repongo. Me quedé mirando ese mensaje clínico y despectivo durante lo que pareció un minuto entero, mi corazón hundiéndose mientras leía y releía esas dos pequeñas palabras. ¿Tú entiendes? ¿Acaso yo entendía? Esta no era la primera vez que Julián ponía su creciente carrera política por delante de nuestro matrimonio. Pero, ¿traer a otra mujer, una colega, a nuestra cena de aniversario? Eso era un nuevo y brutal golpe bajo.
Llamé inmediatamente al jefe de sala. Ha habido un pequeño cambio en la reservación de mi esposo, dije, con la voz inquietantemente tranquila. Por favor, mantén su mesa para dos, pero ten una copa de nuestra mejor champaña lista en la barra. Esa será para mí. Y ahora estaba viendo cómo Julián se reía de algo que esta tal Isabela decía, su mano descansando en el antebrazo de ella por un momento demasiado largo. Ella era la imagen de todo lo que yo no era, pulcra y serena, con ese aire específico de mujer de campaña, con un cabello rubio y liso que caía en ondas perfectas justo por debajo de sus hombros. Su vestido verde esmeralda se ceñía a unas curvas que mi filipina de chef había mantenido ocultas durante la mayor parte de una década. Instintivamente, me ajusté mi propio vestido negro sencillo, el que había elegido con tanto esmero para esta noche, que ahora se sentía como una reliquia olvidada en mi propio restaurante. 10 aniversarios. Para el primero, manejamos a una cabaña rústica en Valle de Bravo, haciendo el amor bajo un dosel de estrellas después de una cena sencilla de chorizos asados y cerveza barata. Para nuestro quinto, fue Roma, donde Julián me había sorprendido con una clase magistral en un renombrado instituto culinario, dándome el empujón final que necesitaba para perseguir mi sueño de convertirme en chef. Pero el año pasado lo había olvidado por completo, llegando a casa a trompicones después de la medianoche con una rosa marchita de puesto de flores de la esquina y disculpas entre dientes sobre una reunión de estrategia de campaña que se había alargado inesperadamente. Recorrí con el dedo el tallo de mi copa de champaña, perdida en el recuerdo del hombre que solía ser, antes de la carrera por la jefatura de gobierno, antes de que su ambición de conquistar el palacio del ayuntamiento se convirtiera en un fuego que todo lo consumía, antes de que yo fuera degradada de socia a una casilla marcada en su currículum político, esposa que apoya, listo. Exitosa dueña de una pequeña empresa, listo. Historia de fondo con la que la gente se identifica, listo. El sommelier se acercó a su mesa con el mismo vino que yo había seleccionado minuciosamente para nosotros. Un Chateau Margaux de 2005, una botella que habíamos descubierto por primera vez en nuestra luna de miel en Francia. Julián estaba montando un gran espectáculo, pontificando sobre las notas y el terruño del vino a Isabela como si él fuera el experto experimentado. La vi inclinarse, completamente cautivada por cualquier narrativa que él estuviera tejiendo. Y entonces, la suave iluminación del restaurante captó algo que brillaba en su muñeca y un frío escalofriante se extendió por todo mi cuerpo. La pulsera de zafiros de mi bisabuela, una delicada cadena de platino engastada con zafiros de un azul profundo, intercalados con pequeños diamantes de talla brillante, con un broche floral único que era absolutamente inconfundible. La había usado el día de mi boda como mi algo viejo. Había sido un fideicomiso sagrado en mi familia durante 4 generaciones. Recordé el día en que se la mostré por primera vez a Julián, explicando cómo mi bisabuela la había recibido de su esposo y cómo más tarde la empeñó durante la Gran Depresión para evitar que su familia muriera de hambre, solo para volver a comprarla minuciosamente, piedra por piedra, años después con sus escasos ahorros. Le conté cómo se la había pasado a mi abuela, quien luego se la dio a mi madre y finalmente a mí en su lecho de muerte, con la solemne promesa de que solo compartiría su historia con alguien verdaderamente digno de la resiliencia de nuestra familia. Julián ahora gesticulaba con animación, claramente en medio de alguna gran anécdota de campaña. Podía distinguir fragmentos de sus palabras flotando por la sala, reliquia familiar, transmitida por generaciones. Estaba robando la historia de mi familia. Estaba reclamando mi legado como parte de su personaje político cuidadosamente construido. E Isabela contemplaba esa pulsera con una mirada de pura reverencia.
pasando los dedos por los zafiros que deberían haber estado en mi muñeca esta noche. En ese instante, mi conmoción y mi dolor comenzaron a cristalizarse en algo mucho más duro, mucho más frío. Esto no era solo un aniversario olvidado o una carrera que había tenido prioridad sobre un matrimonio. Esto era un robo de mi herencia, de mi historia, de mi propia dignidad. Ricardo, dije, mi voz un susurro bajo, mis ojos nunca apartándose de su mesa. ¿Podrías pedirle a David de seguridad que venga a verme? Dile que podría necesitar su ayuda con una situación delicada en unos 10 minutos. Por supuesto, chef. ¿Está todo bien? Lo estará, respondí, dejando mi copa de champán con una nueva firmeza. Absolutamente lo estará. Mientras me deslizaba del banco de la barra, alisando la tela de mi vestido, mi mirada se posó en otro hombre, sentado solo en el extremo más alejado de la barra. No dejaba de lanzar miradas hacia la mesa de Julián, su rostro oscureciéndose con cada una. Iba por lo que parecía ser su tercer whisky, un anillo de bodas de oro brillando bajo la tenue luz ambiental. Había algo en su visible incomodidad que reflejaba la mía. Mi mente comenzó a acelerarse mientras caminaba hacia el podio de la anfitriona y accedía al sistema de reservaciones en la tableta. Y ahí estaba, Isabella Vance. Vance. Una búsqueda rápida en las redes sociales mostró su perfil y confirmó mi incipiente sospecha. El hombre en la barra era Marco Vance, el esposo de Isabella. La reservación original había estado a su nombre antes de que Julián la alterara tan descuidadamente. Una escalofriante sensación de claridad me invadió cuando todas las piezas encajaron. Esta traición era aún más audaz, más calculada de lo que había imaginado al principio. No se trataba de una cena de trabajo inapropiada, ni siquiera se habían molestado en ser discretos, usando sus nombres reales, viniendo a mi restaurante en mi aniversario. Respiré lenta y profundamente y comencé a caminar hacia su mesa, mis instintos de chef activándose a toda marcha. En una cocina profesional, el tiempo lo es todo. Hay un momento perfecto para sacar un bistec de la parrilla, un instante preciso para agregar el adorno final, una ventana crítica para presentar un platillo. Esta confrontación, lo sabía, exigía ese mismo nivel de precisión. A medida que me acercaba, Julián todavía no me había visto. Estaba demasiado absorto en la red de mentiras que estaba tejiendo. Una de sus manos, ahora cubriendo la de Isabella, los zafiros de la pulsera de mi bisabuela brillando entre sus dedos entrelazados. A 3 pasos, 2 pasos. Entonces, sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Por un microsegundo fugaz, vi un destello de pánico puro antes de que lo enmascarara expertamente, pegándose esa sonrisa pulida y lista para la campaña que había llegado a despreciar por completo. «Clara, ahí estás», bramó, con la voz un poco demasiado alta. Justo le estaba contando a Isabella todo sobre tu increíble restaurante. «Anda, siéntate con nosotros». En ese único momento, mirando a mi esposo fingir normalidad mientras otra mujer ostentaba el legado de mi familia en su muñeca, algo dentro de mí se endureció hasta convertirse en una resolución tan inflexible como el diamante. 10 años de ceder, de yo dar un paso atrás para que él pudiera dar un paso adelante, de tragarme mi decepción y poner sus necesidades primero, todo llegó a su fin esta noche. Sonreí, sintiendo una oleada de poder con cada paso deliberado que daba hacia su mesa. Oh, no me perdería esto por nada del mundo, cariño. Feliz aniversario para nosotros, de verdad. El tiempo pareció deformarse mientras acortaba la distancia hasta su mesa, cada pisada acercándome a un ajuste de cuentas que nunca pensé que enfrentaría, especialmente no en una noche que debería haber sido una celebración de nuestra vida juntos. Toda mi atención se centró en el brillo azul profundo de los zafiros
que rodeaban la muñeca de Isabela. Zafiros que contenían generaciones de historias que ella nunca podría comprender. La pulsera perteneció primero a mi bisabuela, Matilde Herrera, un regalo de bodas de su esposo en 1928, justo antes de que el desplome de la bolsa de valores sumiera al mundo en la desesperación. Esa pulsera se convirtió en su salvación. Durante los años más sombríos de la Gran Depresión, vendió un zafiro a la vez para poner comida en la mesa para sus hijos, reemplazando minuciosamente cada uno años más tarde, mientras construía un pequeño pero exitoso negocio de costura desde cero. Para cuando se la pasó a mi abuela, cada piedra se había ganado 2 veces. Mi madre solía decir que la pulsera contenía el puro coraje de nuestra familia en su propio metal, fuerte como zafiro, brillante como diamante, susurraba, trazando suavemente el intrincado broche. Así es como las mujeres herreras salen adelante. Recuerdo vívidamente estar sentada en el suelo del dormitorio de mi abuela cuando era niña, viéndola abrocharse esa pulsera antes de irse a su trabajo. Trabajó como contadora para una pequeña firma de contabilidad durante más de 40 años. Primero para pagar la universidad de mi madre y luego de nuevo para ayudar a mis padres cuando la pequeña ferretería de mi padre casi se fue a la quiebra. La pulsera era el único lujo real que se permitió. ¿Por qué no la vendes, abuela?, le pregunté una vez, durante un período particularmente difícil en el que había escuchado a mis padres discutir sobre facturas vencidas. Podríamos tener un techo nuevo. Mi abuela me tomó la cara entre sus manos gastadas por el trabajo, sus ojos a la vez feroces y tiernos. Clara, mi amor, algunas cosas valen mucho más de lo que alguien pagaría por ellas. Esta pulsera no es solo platino y piedras, es cada sacrificio, cada victoria, cada vez que una mujer de nuestra familia eligió el coraje sobre la comodidad. Un día, cuando realmente entiendas lo que es importante, será tuya. Finalmente lo entendí en 2008, cuando la crisis financiera golpeó y mi abuela se enfrentaba a la ejecución hipotecaria de la casita que mi bisabuelo había construido para Matilde. Yo estaba en la escuela de gastronomía, apenas sobreviviendo. Me llamó una noche, su voz débil pero resuelta. «Voy a tener que empeñar la pulsera mañana», dijo, sin ningún preámbulo. «Abuela, no. Encontraremos otra manera. Puedo dejar la escuela. Conseguiré un segundo trabajo». «Esto es exactamente para lo que es», interrumpió, su tono firme. «Tu educación es importante. Esta casa es importante. Esta pulsera ha sacado a esta familia de problemas antes y lo hará de nuevo. Durante 6 largos meses, esa pieza de nuestra historia estuvo en una lúgubre casa de empeño mientras mi abuela aceptaba clientes de contabilidad adicionales a pesar de su vista deficiente. Mientras yo aceptaba cada trabajo de catering que podía encontrar entre mis clases. Mientras ambas contábamos en silencio los días hasta que el préstamo entrara en mora. Todavía puedo ver la tarde en que entramos juntas a esa tienda, sus manos temblando ligeramente mientras contaba los billetes gastados. El pago final, con apenas unos 300 pesos de sobra. «¿Ves?», dijo, abrochándosela de nuevo en la muñeca justo donde pertenecía, fuerte como zafiro, brillante como diamante. Cuando falleció 5 años después, yo era la única que estaba allí. Mis padres se habían retirado a Playa del Carmen y mi hermana vivía en el extranjero. Con las últimas fuerzas que le quedaban, mi abuela se quitó la pulsera de la muñeca y la colocó en la mía. «Recuerda lo que realmente importa», susurró. «Y solo comparte esto con alguien que sea digno de nuestro legado». Realmente creí que Julián era digno. Nos conocimos cuando visitó el restaurante donde yo trabajaba como sous-chef, como parte de su primera campaña para una alcaldía. Era magnético.
Recordaba el nombre de cada miembro del personal. Hacía preguntas perspicaces sobre el vecindario. Cuando me pidió mi número, me sorprendí a mí misma diciendo que sí. Nuestro romance fue un torbellino. 6 meses después, en una tarde de otoño perfecta como esta, me propuso matrimonio en una banca con vista al lago de Chapultepec. Acepté sin un momento de vacilación, convencida de que había encontrado a un hombre que valoraba la familia, la tradición y el trabajo duro tanto como yo. Una semana antes de nuestra boda, le mostré la pulsera por primera vez, relatando toda su historia mientras estábamos sentados en el porche de la casa de mi abuela, nuestra casa, ahora. «Eso es increíble», había dicho, examinando el broche antiguo. «Debe valer una fortuna. No tiene precio», lo corregí suavemente. «Ha sobrevivido a una depresión, una guerra, una recesión, todo lo que la vida pudo arrojarle a las mujeres de mi familia». Me había mirado con una ternura tan profunda entonces. «Nunca dejaré que le pase nada, ni a ti». 2 días después de casarnos, lo encontré en línea, buscando tasaciones de seguros para joyería antigua. «Solo estoy siendo prudente», explicó con un encogimiento de hombros casual. «Algo tan valioso necesita estar debidamente protegido». Le creí sobre tantas cosas. 4 años después de nuestro matrimonio, cuando Julián puso su mira en la jefatura de gobierno, nuestros ahorros no eran suficientes para lanzar una campaña competitiva. Estábamos en la mesa de nuestra cocina, revisando nuestras finanzas, cuando sugirió casualmente que refinanciáramos la casa. «Esta es la casa de mi abuela, Julián», protesté. «Ha estado pagada durante décadas. Piénsalo como una inversión en nuestro futuro, Clara», replicó suavemente. «Una vez que esté en el cargo, la pagaremos de nuevo en un año». Cuando todavía dudaba, su mirada se posó en mi muñeca. «¿Y la pulsera?» «Podríamos obtener un préstamo a corto plazo contra ella, solo temporalmente». El dolor debió ser evidente en mi rostro, porque inmediatamente se retractó. «Lo siento, eso fue insensible». «Por supuesto que no. Sé lo que significa para ti». Esa noche, en lo que confundí con un acto de profunda confianza, tomé una decisión fatídica. Me quité la pulsera y la puse en su mano. «Guárdala en la caja fuerte de tu oficina», le dije. «Siempre tengo tanto miedo de dañarla durante el servicio, y de esta manera está segura, pero sigue con nosotros». Me había besado largo y profundo. «La protegeré con mi vida». Esa fue la última vez que vi la pulsera de mi bisabuela. Hasta esta noche, brillando en la muñeca de otra mujer, siendo presentada como una muestra de afecto de mi esposo. Mientras estaba de pie ante ellos ahora, viendo los dedos perfectamente cuidados de Isabela trazar los zafiros que representaban la lucha y la supervivencia de mi familia, una fría claridad se apoderó de mí. El legado de esta pulsera nunca se trató solo de poseer una reliquia. Se trataba de tener la fuerza para hacer lo que fuera necesario, sin importar lo difícil que fuera. Mi abuela había empeñado esta pulsera para salvar lo que era más importante para ella. Ahora era mi turno de reclamar no solo las joyas, sino todo lo que simbolizaban. «Qué pieza tan verdaderamente hermosa», dije, mi voz tan aguda y clara como el cristal mientras clavaba la mirada en mi esposo. «¿Te importaría si la miro más de cerca?» La sonrisa ensayada de Isabela vaciló, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Julián y yo. «Oh, por supuesto», dijo, extendiendo su brazo con una gracia practicada. «Es absolutamente impresionante». Tomé su mano suavemente, mis dedos rozando el metal y las piedras frías mientras Julián se movía incómodamente en su silla. La tensión en la mesa era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo, pero yo no estaba lista para el plato principal de esta confrontación. Todavía no.
Necesitaba entender primero el menú completo de su engaño. Artesanía exquisita, comenté soltando su muñeca. Julián siempre ha tenido un gusto excelente para las reliquias familiares. Le lancé una mirada mordaz antes de añadir: realmente debería volver a la cocina. Por favor, disfruten su comida. Me di la vuelta y me alejé, sintiendo el calor de la mirada de Julián en mi espalda. Pero en lugar de regresar a la cocina, recuperé mi posición estratégica en la barra, ubicándome esta vez donde podía observar su mesa sin ser tan obvia. Ricardo deslizó una copa de champaña fresca hacia mí, su expresión indescifrable. Desde este nuevo punto de vista, podía ver las señales sutiles. La forma en que Julián se inclinaba demasiado cerca cuando hablaba con Isabela, la forma en que la mano de ella ocasionalmente rozaba la de él, las miradas compartidas que gritaban una intimidad de larga data que no tenía nada que ver con la estrategia de campaña. Cada pequeño gesto exponía otra capa de una relación que claramente había estado enconándose durante algún tiempo. Recordé la primera señal de advertencia real. Hace unos 6 meses, Julián había comenzado a llegar tarde a casa, oliendo a un perfume que no era el mío. Eventos de campaña, había explicado despreocupadamente. Saludas a 100 manos, abrazas a unas cuantas docenas de simpatizantes. El aroma simplemente se queda. Lo había aceptado, eligiendo ignorar que el aroma era siempre, infaliblemente, el mismo. Luego vinieron las sesiones de estrategia nocturnas en las que no se le podía molestar. Los retiros de campaña de fin de semana con su equipo principal, a los que yo explícitamente no estaba invitada. La repentina y nueva contraseña en su teléfono, implementada por razones de seguridad, había afirmado: había racionalizado cada una de las rarezas, poniendo excusas para el hombre con el que pensé que me había casado. ¿Otra?, Ricardo preguntó en voz baja, señalando mi copa. Negué con la cabeza. No, gracias. Necesito la cabeza despejada para esto. Hace 3 meses, descubrí un recibo de un hotel boutique del centro metido en el bolsillo de su traje mientras separaba la ropa para la tintorería. Cuando lo confronté, Julián tenía una explicación plausible lista. Una reunión con un donante importante se alargó increíblemente y simplemente no tenía sentido manejar hasta casa. El hotel estaba a solo 5 cuadras de nuestra casa. El mes pasado, pasé por su sede de campaña sin avisar, llevando el almuerzo para todo el equipo. Su asistente ejecutivo se había puesto nervioso e incómodo, tartamudeando que estaba en una reunión crítica que no podía ser molestada en absoluto. A través del vidrio esmerilado de la puerta de su oficina, pude distinguir 2 siluetas paradas demasiado cerca para estar discutiendo datos de encuestas. Incluso entonces me dije a mí misma que estaba exagerando. Julián era una persona táctil. Se paraba cerca de todos, tocaba los brazos de la gente cuando hablaba. Solo estaba siendo paranoica, dejando que mis propias inseguridades se apoderaran de mí. Mi mirada se desvió de nuevo hacia el hombre al final de la barra, Marco Vance, todavía cuidando su whisky, todavía mirando con furia su mesa. ¿Cuánto sabía ya? Había sospechado antes de esta noche. ¿O esta traición era tan cruda y nueva para él como lo era para mí? El sommelier estaba retirando los platos de entrada de Julián e Isabela. Parecían haberse recuperado de la breve incomodidad de mi visita, riendo íntimamente por algo. La mano de Julián desapareció de la vista, descansando en algún lugar debajo de la mesa. Tuve que apartar la mirada. El dolor repentino en mi pecho me tomó por sorpresa, a pesar de todo lo que ya sabía. ¿Chef? Uno de mis cocineros de línea apareció a mi lado, con una expresión preocupada en su rostro. Los Fitzgerald de la mesa 9 preguntan por usted para hablar sobre su pastel de aniversario. Diles que iré en un momento, dije,
agradecida por la distracción momentánea. Mientras me abría paso por el comedor, deteniéndome en las mesas, aceptando cumplidos por la comida, llevaba mi sonrisa profesional como una armadura. Nadie aquí adivinaría jamás que la célebre chef y propietaria estaba viviendo la noche más humillante de su vida. Años de trabajo en cocinas de alta presión me habían enseñado a compartimentar, a funcionar a través de quemaduras, cortes y fallas catastróficas en la cocina. Esto era solo otro tipo de herida que había que superar. Después de terminar de hablar con los Fitzgerald, elegí intencionalmente una ruta de regreso a la barra que me llevó justo al lado de la mesa de Julián. Estaban a la mitad de sus platos principales, hablando en tonos bajos y serios. Reduje mi paso lo suficiente como para captar algunos fragmentos de su conversación. «Una vez que la elección sea segura», decía Julián, «¿pero qué hay de ella?». La voz de Isabela estaba teñida de algo que sonaba a preocupación. «Ya se le pasará. El restaurante la mantiene lo suficientemente ocupada. Y además, el acuerdo prenupcial protege la mayor parte de mis bienes. ¿Y la casa? Está a nombre de los dos, ¿verdad?». Julián soltó una risa baja. «Técnicamente, sí, pero es tan sentimental con que sea de su abuela que me dejará comprársela por una fracción de lo que realmente vale». Mis pies casi dejaron de moverse. Así que esto no era solo una aventura sórdida. Estaban planeando activamente un futuro que implicaba desecharme como una pieza vieja e inconveniente de equipo de cocina que había sobrevivido a su utilidad. Continué hacia la cocina en piloto automático, inspeccionando platos y dando instrucciones al personal sin ver realmente nada de ello. Mi mente era un torbellino, conectando puntos y reproduciendo conversaciones que ahora tenían un tipo de sentido aterrador. Hace 2 semanas, Julián me había pedido que firmara una pila de documentos, algo sobre actualizar nuestro plan patrimonial. Había estado tan abrumada con los preparativos finales para la apertura del restaurante que apenas los había hojeado, confiando en él como siempre lo había hecho. Había estado firmando la renuncia a mi propia casa. La pulsera no fue un gesto espontáneo y romántico para su amante. Fue una jugada de poder calculada. Ya estaba tratando la historia de mi familia como suya para regalar. Ya estaba repartiendo mi legado. Regresé a la barra, necesitando un momento para respirar. Marco Vance se había movido al asiento junto al mío, su expresión una nube de tormenta de furia mientras continuaba observando a Julián e Isabela. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi mi propia agonía reflejada en la suya. «¿Trabajan juntos?», preguntó, su voz baja y grave, asintiendo con la cabeza hacia la mesa. Asentí. «Ella es su jefa de campaña». «Qué curioso», dijo, su tono espeso de amargura. «A mí me dijo que iba a cenar con una colega esta noche. Dijo que necesitaban prepararse para un gran evento de donantes mañana». La cruda comprensión de que a ambos nos habían contado la misma mentira perezosa envió una nueva ola de furia fría a través de mí. «Soy Clara», dije, extendiendo mi mano. «Este es mi restaurante». «Marco», respondió, su apretón de manos sorprendentemente firme. «Y al parecer, esa es mi esposa». «¿Con tu esposo?». Justo en ese momento, Julián se inclinó sobre la mesa y susurró algo que hizo reír a Isabela. Ella miró a su alrededor antes de meter la mano en su bolso de diseñador y deslizarle un sobre manila grueso por la mesa. Él lo abrió discretamente, una expresión de puro triunfo extendiéndose por su rostro mientras escaneaba el contenido. «¿Qué demonios están haciendo?», murmuró Marco por lo bajo. «No lo sé», dije, pero una oscura sospecha ya comenzaba a formarse. «Con permiso». Caminé de regreso al podio de la anfitriona, pero esta vez saqué mi teléfono y accedí a los registros públicos de las finanzas de la campaña de Julián. Y ahí estaba.
Una donación sustancial de Constructora Vance se había registrado la semana pasada. La empresa de Marco. Volví a la barra y le mostré la pantalla para que la viera. ¿Autorizaste una donación a la campaña de Julián? El color se le fue del rostro. Eso es imposible. Apenas nos mantenemos a flote después de la caída en el mercado inmobiliario. Isabela maneja nuestras cuentas personales, pero sabe que el negocio no puede permitirse hacer donaciones políticas en este momento. La última y fea pieza del rompecabezas se encajó de golpe. Esto no era solo una traición personal, era profesional, era financiera y era muy posiblemente criminal. Isabela no solo se acostaba con mi esposo, le estaba robando al suyo. Vi a Julián guardar el sobre con aire de suficiencia, su otra mano todavía descansando posesivamente en el brazo de Isabela, sus dedos rozando los zafiros de mi bisabuela. Marco, dije en voz baja, creo que tú y yo necesitamos hablar. Las manos de Marco, curtidas por la construcción, estaban tan apretadas alrededor de su vaso de whisky que sus nudillos estaban blancos. Soy todo oídos. Nos movimos a un rincón apartado de la barra, lejos de miradas y oídos curiosos. Le expuse todo lo que había visto y oído, presentando la evidencia de sus dobles traiciones, la personal y la financiera. Con cada detalle que compartía, veía cómo la postura derrotada de sus hombros retrocedía, reemplazada por la postura rígida de un hombre que se prepara para una pelea. Ella se hizo cargo de la contabilidad cuando golpeó la recesión, dijo, su voz un gruñido bajo de rabia contenida. Me dijo que tenía un título en finanzas del que yo no sabía nada. Resulta que hay muchas cosas que no sabía. ¿Cuánto crees que pudo haber tomado?, comenté. Lo suficiente como para hundirnos si esto continúa. Tenemos 30 familias que dependen de Constructora Vance para su sustento. Miré a Julián, que ahora pedía los menús de postres, actuando como si fuera el dueño del lugar. Y en cierto modo, sentía que lo era. El capital inicial para el restaurante había provenido de una cuenta conjunta, un hecho que nunca perdía la oportunidad de recordarme. Yo había creído que estábamos construyendo algo juntos. Ahora entendía que solo era otra partida en su portafolio, un peldaño en su implacable ascenso al poder. Tenemos que ser estratégicos con esto, dije, una extraña y fría calma apoderándose de mí. Si entramos allí emocionalmente, simplemente lo tergiversarán. Encontrarán la manera de hacernos parecer los cónyuges locos y celosos. No me siento particularmente racional en este momento, murmuró Marco. Lo sé, yo tampoco. Pero la mejor venganza no se trata solo de exponerlos. Se trata de asegurar que enfrenten consecuencias de las que no puedan salir con encanto o mentiras. Mis años en cocinas profesionales me habían enseñado que la preparación meticulosa y el momento perfecto eran las claves del éxito. Necesitamos evidencia concreta, necesitamos testigos y necesitamos elegir el momento perfecto para atacar. David, mi jefe de seguridad, se materializó a mi codo. Lo había contratado de uno de los hoteles de 5 estrellas más exclusivos de la ciudad, valorando tanto su discreción imperturbable como su formidable presencia. ¿Necesitaba verme, chef? Le di un resumen conciso de la situación. Su expresión permaneció profesionalmente impasible, pero un destello de algo se endureció en sus ojos cuando mencioné la posible malversación de fondos. Así que es más que una simple disputa doméstica, afirmó pensativo, mucho más, y preferiría manejarlo sin causar una escena que perturbe a todo el comedor, si es posible. David asintió. Tengo a 2 de mis mejores hombres esta noche. Podemos tenerlos posicionados cerca de la mesa cuando usted esté lista. Solo deme la orden. Hizo una pausa por un momento. ¿Quiere que tenga a la policía en espera? Lo consideré. Todavía no. Veamos qué otra evidencia podemos reunir primero.
Después de que David se fue, me volví hacia Marco. ¿Qué más sabes sobre lo que han estado haciendo? No lo suficiente, admitió, sacando su teléfono. Pero tengo acceso a todas nuestras cuentas empresariales y personales aquí mismo. Si lo que dices es verdad, comenzó a deslizar furiosamente a través de los estados financieros. Mientras él hacía eso, me deslicé de nuevo a la cocina, tanto para verificar el servicio de la cena como para ordenar mis pensamientos. Mi sous-chef, María, me miró al instante. ¿Todo bien, chef? Pareces estar planeando un asesinato. Solo un drama inesperado con la mesa 17, dije, forzando una sonrisa tensa. ¿Puedes encargarte del pase por otros 20 minutos? Por ti, toda la noche. ¿Necesitas refuerzos? Quizás. Te avisaré. Regresé a la barra para encontrar a Marco mirando su teléfono, su rostro de un pálido espantoso. 3 transferencias bancarias separadas a su fondo de campaña durante el último mes. 1,5 millones de pesos. Todo disfrazado como pagos a una empresa fantasma por servicios de consultoría. Las implicaciones eran asombrosas. Contribuciones ilegales de campaña, fraude electrónico, la palanca perfecta. Tengo toda su conversación de la última hora grabada, dijo Marco, levantando su teléfono. Puse a grabar en el momento en que me di cuenta con quién estaba ella. En México se necesita el consentimiento de ambas partes para grabar una conversación, pero se interrumpió con un encogimiento de hombros. Pero es más que suficiente para confrontarlos. Terminé por él. Y cuando se combina con los registros bancarios, exactamente. Miré el reloj. Julián e Isabel ahora se demoraban con el postre y otra copa de champaña. Su mano seguía volviendo al brazo de ella, sus dedos rozando la pulsera de mi bisabuela. La vista de ello solidificó mi resolución en algo inquebrantable. En unos 20 minutos pedirán la cuenta, dije. Julián siempre se pone ansioso si el postre tarda más que eso. Es la ventana perfecta. Después de que hayan consumido todo, pero antes de que hayan pagado. Un destello de comprensión iluminó los ojos de Marco. Así que no pueden simplemente levantarse e irse. Precisamente, le hice una seña a Ricardo. Cuando la mesa 17 pida la cuenta, necesito que los entretengas. Diles que el sistema de pagos se está reiniciando. Dame una advertencia de 3 minutos. Me disculpé y hice una llamada rápida a mi abogado, dejando un mensaje de voz detallado que describía la situación con el acuerdo prenupcial, la casa y los documentos sospechosos que había firmado recientemente. Luego le envié un mensaje de texto a mi hermana, una abogada corporativa, pidiéndole que me enviara por correo electrónico de inmediato copias digitales del testamento de nuestra abuela y la escritura de la casa. La preparación siempre había sido mi mayor fortaleza. Cuando regresé, Marco se había recompuesto, su ira ahora forjada en un propósito agudo y frío. He estado hablando con el abogado de mi empresa. Está sacando todos los registros financieros del último año. Si ha estado robando, vamos a encontrar hasta el último centavo. David se acercó de nuevo, de pie a una distancia respetuosa. Mi equipo está en posición, chef, dijo en voz baja. Solo dé la orden. Asentí, sintiendo una sorprendente ola de gratitud por estos hombres. Uno casi un extraño, el otro un empleado leal, que estaban listos para apoyarme. Cuando Ricardo dé la señal, nos movemos. Los siguientes minutos parecieron una eternidad mientras finalizábamos los detalles de nuestro plan. Marco y yo habíamos descubierto otra pieza del rompecabezas. Vivíamos a solo unas pocas cuadras de distancia. Se han estado reuniendo en el Hotel Mariner en Polanco, dijo, su voz sombría. Encontré los cargos en nuestros estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Me dijo que eran para alojar a clientes de fuera de la ciudad. A 3 cuadras de nuestra casa, dije. El recuerdo del recibo del hotel de Julián de repente agudo y claro.
Ni siquiera intentaban ser cuidadosos. Asumieron que no estábamos prestando atención, respondió Marco, un nuevo y duro filo en su voz. Se equivocaron. Ricardo me miró desde detrás de la barra y levantó 3 dedos, la señal. Julián estaba pidiendo la cuenta. Tomé una respiración profunda y firme y me alicé el frente de mi vestido. Es hora. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó Marco. No al principio. Déjame preparar el escenario. Cuando mire hacia la barra, esa es tu señal. Vi mi propio reflejo en la pared de espejos detrás de la barra. Por primera vez desde que leí el mensaje de Julián, me sentí completamente anclada en mi propio cuerpo. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo debajo de mis costillas, pero se había transformado en una fuerza poderosa y motivadora. Ya no era solo una esposa traicionada o una mujer despechada. Era la bisnieta de Matilde Herrera, quien había vendido su posesión más preciada para salvar a su familia, quien había trabajado hasta el agotamiento para reclamar su legado. Fuerte como zafiro, brillante como diamante. David se puso a mi paso justo detrás y a mi izquierda mientras comenzaba la larga caminata a través del comedor. Cada paso se sentía medido, mi propósito claro. El bajo zumbido de la conversación de la cena, el suave tintineo de los cubiertos, la lista de reproducción de jazz suave que había seleccionado personalmente, todo se desvaneció en un telón de fondo perfecto y atmosférico para la escena que estaba a punto de desarrollarse. No solo iba a confrontar a mi esposo, no solo iba a recuperar mi pulsera, iba a reclamarlo todo, la casa de mi familia, mi dignidad, mi futuro, años de complacerlo, de hacerme más pequeña para que él se sintiera más grande, se desvanecieron con cada paso, reemplazados por una certeza que no había sentido desde el día en que lo conocí. Al acercarme a su mesa, vi primero a Isabela. Su sonrisa de autosatisfacción vaciló cuando registró mi expresión y al hombre corpulento que me seguía. Julián todavía estaba estudiando la cuenta, completamente ajeno a la tormenta inminente. Era hora de servir el último tiempo. ¿Disfrutando su postre?, pregunté, mi voz increíblemente firme mientras me detenía junto a su mesa. La cabeza de Julián se levantó de golpe, su sonrisa de político de cara al público encajando instantáneamente en su lugar. «Clara, anda, siéntate con nosotros. Este pastel de chocolate fundido es divino. Tu chef de repostería merece una medalla». Permanecí de pie, dejando que el silencio flotara en el aire, estirándolo hasta que se volvió incómodo. Isabela comenzó a juguetear con su servilleta, negándose a encontrar mi mirada. «No creo haberme presentado correctamente antes», dije, dirigiendo mis palabras a ella. «Soy Clara Herrera de Donovan, la esposa de Julián. Hoy es nuestro 10º aniversario de bodas». Sus ojos se abrieron como platos mientras miraban a Julián, quien soltó una risa despectiva. «Cariño, ya te expliqué el cambio de último minuto. Isabela y yo tenemos ese gran desayuno con donantes mañana y teníamos que hacer una última sesión de preparación». Su voz tenía la cantidad justa de paciencia practicada y razonable. Era el mismo tono que usaba para apaciguar a los electores preocupados en las asambleas ciudadanas. Sonreí una sonrisa delgada y afilada. «Interesante, porque la donación para la que se están preparando ya se registró la semana pasada, según las declaraciones financieras de la campaña». Volví mi atención a Isabela. «¿Cómo está Marco, por cierto?» «Todavía está en la barra, viendo a su esposa y a mi esposo celebrar nuestro aniversario». El color se le fue instantáneamente del rostro. La expresión de Julián se endureció cuando la realidad de la situación finalmente lo alcanzó. Esto no era algo que pudiera suavizar con su encanto habitual. «¿Estás haciendo una escena?», siseó por lo bajo, sus ojos moviéndose hacia las mesas cercanas. «Podemos discutir esto en casa. En realidad,
no podemos. Verás, eché un vistazo más de cerca a esos documentos que me hiciste firmar hace un par de semanas, los que hiciste pasar como una actualización de rutina de nuestro plan patrimonial. Me incliné más cerca. ¿Honestamente pensaste que no haría que mi abogado los revisara en el segundo que tuviera un momento libre? Intentaste engañarme para que firmara la renuncia a mis derechos sobre la casa de mi abuela. Isabela comenzó a retorcerse en su asiento. Julián, tal vez deberíamos... No, espetó, antes de suavizar rápidamente su tono, de repente consciente de las miradas de los demás. Clara solo está confundida. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Levanté una sola ceja. ¿O tu futuro con Isabela? Su mandíbula se tensó. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza mientras calculaba su próximo movimiento, sopesando la percepción pública contra el control de daños. Eso es absurdo, logró decir finalmente. Isabela es mi jefa de campaña. Esta fue una cena de trabajo. Extendí suavemente la mano y tomé la muñeca de Isabela, girándola para que la pulsera captara la luz. Entonces, ¿por qué lleva la pulsera de mi bisabuela? ¿La que me juraste que estaba guardada bajo llave en la caja fuerte de tu oficina? Una comensal en la mesa de al lado miró, su curiosidad visiblemente despertada. Es una pieza similar, pero no es la misma, mintió Julián, su voz perdiendo su filo de confianza. Quizás has olvidado la inscripción, dije, mientras desabrochaba hábilmente la pulsera de la muñeca, sin resistencia de Isabela. Le di la vuelta, sosteniéndola para revelar la pequeña y elegante escritura grabada en la parte posterior del broche. Para Matilde, siempre tuyo, 1928. El rostro de Julián pasó de confiado a acorralado en una fracción de segundo. Sentí un sombrío destello de satisfacción mientras lo veía retorcerse. Pensé que sería un gesto agradable, comenzó, su voz bajando a un murmullo. Un préstamo, solo por la noche. ¿Un gesto agradable? Interrumpí, mi voz elevándose ligeramente. Regalar una reliquia familiar invaluable que te dije que representaba 4 generaciones de la lucha y supervivencia de mi familia. Dejar que otra mujer use el legado de mi bisabuela mientras cenas en la mesa que había reservado para nuestro aniversario. Los susurros de las mesas circundantes ahora eran claramente audibles. Por el rabillo del ojo, vi a David y a sus 2 miembros del equipo posicionándose discretamente para acordonar el área. «Estás exagerando», siseó Julián, su máscara pública desmoronándose por completo mientras el pánico comenzaba a instalarse. «Es solo una joya». Y ahí estaba, la confirmación final y condenatoria de que él nunca, ni por un segundo, había entendido lo que simbolizaba la pulsera o lo que realmente significaba la historia de mi familia. Solo la había visto como una baratija cara, otro activo para ser tasado y potencialmente apalancado. Levanté la mano, dando la señal para que Marco se acercara. Mientras él cruzaba el restaurante, sostuve la pulsera en alto para que todos la vieran. «Esto», dije, mi voz clara y resonante, perteneció a mi bisabuela, Matilde Herrera, quien la empeñó durante la Gran Depresión para salvar la misma casa familiar que tú has estado tratando de refinanciar en secreto para financiar tu campaña. Los ojos de Julián se movían entre mí y el Marco que se acercaba rápidamente, un horror incipiente en su rostro. Y hablando de tu campaña, continué, me pregunto qué tendrá que decir el Comité de Ética de la ciudad sobre $1,5 millones de pesos en contribuciones ilegales no declaradas de constructora Vance, especialmente porque el señor Vance aquí nunca las autorizó. Marco llegó a la mesa, su rostro una máscara fría y controlada de furia. «Hola, Isabela». «Marco», jadeó ella, «esto no es... no entiendes». «Oh, entiendo exactamente lo que está pasando».
dijo en voz baja. Acabo de pasar la última hora al teléfono con los abogados de mi empresa, revisando nuestras finanzas. ¿Te gustaría explicar el 1,5 millones de pesos que se canalizaron al fondo de campaña del señor Donovan? Dinero que no tenemos. Los últimos vestigios de color se desvanecieron del rostro de Isabela. Julián alcanzó su vaso de agua, su mano ahora visiblemente temblorosa. Todo esto es ridículo, fanfarroneó. Es un simple malentendido. Si pudiéramos... Señor Donovan, interrumpió David, su voz suave como la seda pero con una corriente subterránea de acero. Voy a tener que pedirle a usted y a la señora Vance que por favor permanezcan sentados hasta que podamos resolver este asunto. Los ojos de Julián se entrecerraron mientras observaba al personal de seguridad. ¿Nos están deteniendo? Eso es ilegal. Soy un candidato a la jefatura de gobierno y nadie lo está deteniendo, aclaré con calma. Pero como aún no han pagado su cuenta, abandonar el local se consideraría robo de servicios. Y dadas las posibles violaciones de financiamiento de campaña y los cargos de malversación de fondos, pensé que preferirían discutir esto en privado en lugar de con la policía de la Ciudad de México. La mera mención de la policía los hizo estremecerse a ambos. Varios comensales ahora estaban grabando abiertamente la escena en sus teléfonos. Los instintos políticos de Julián finalmente se reactivaron cuando comprendió cuán absolutamente dañino se estaba volviendo esto. Clara, seamos razonables, dijo, forzando una sonrisa apaciguadora. Podemos resolver esto. Me deslicé la pulsera en mi propia muñeca, donde pertenecía. No hay nada que resolver. La orden de restricción que mi abogado está presentando esta noche te mantendrá alejado de la casa de mi abuela, la cual, como estipula claramente su testamento, me fue legada únicamente a mí, mucho antes de que nos casáramos. El acuerdo prenupcial en el que insististe funciona en ambos sentidos, Julián. Su rostro se torció en un breve y feo destello de furia antes de que lograra controlar sus facciones. No te atreverías. Piensa en lo que esto le hará a mi campaña. Estoy seguro de que a los votantes les resultará fascinante, interrumpió Marco secamente, junto con la historia de cómo mi esposa malversó fondos de la empresa para apoyarla. Isabela finalmente se quebró, deshaciéndose en sollozos, no las lágrimas elegantes de una mujer agraviada, sino los gritos feos y ahogados de alguien atrapado en una trampa de su propia creación. Marco, por favor, puedo explicarlo todo. Guárdatelo para nuestros abogados, respondió fríamente. Alcancé la copa de champaña intacta en su mesa, la misma cosecha que había elegido para nuestra celebración. Levantándola en un brindis simulado, encontré los ojos de Julián por última vez. Por los nuevos comienzos, dije. Feliz aniversario, cariño. Dejé la copa sin tomar un sorbo y me volví hacia David. Por favor, asegúrate de que el señor Donovan y la señora Vance paguen la cuenta completa antes de irse. Todo lo que está en ella está a sus nombres, los cargos del hotel, las contribuciones ilegales de campaña, las inminentes consecuencias legales. Mientras me alejaba, podía oír a Julián llamándome, su voz despojada de toda su autoridad practicada. No miré hacia atrás. 6 meses después, estaba en mi cocina, la cocina de mi abuela. Estaba preparando una cena privada para el grupo de inversores que me habían ayudado a comprar la participación minoritaria de Julián en la Cuchara Dorada. El divorcio se había finalizado con una rapidez sorprendente una vez que la investigación sobre el financiamiento de la campaña se hizo pública. La pulsera captó la luz mientras picaba hierbas frescas, de vuelta en mi muñeca, justo donde pertenecía. El restaurante no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había prosperado gracias a él. La gente había venido al principio por curiosidad morbosa, pero regresaba por la comida. Una crítica entusiasta en el periódico Reforma había calificado mi menú de otoño como una revelación de resiliencia
transformada en arte culinario. Marco había pasado más temprano ese día con una botella de vino y la noticia de que su empresa de construcción finalmente estaba de nuevo en números negros después de que se descubriera el alcance total de la malversación de Isabela. Habíamos formado una amistad inesperada y tranquila, dos personas reconstruyendo nuestras vidas de los escombros de una traición similar. No había nada romántico entre nosotros. Ambos estábamos todavía demasiado heridos para eso, pero habíamos encontrado algo igualmente valioso: respeto mutuo y un entendimiento compartido. La carrera política de Julián había implosionado de manera espectacular. Lo último que supe fue que estaba trabajando para la aseguradora de su padre en su ciudad natal. Sus sueños de gobernar la ciudad, destrozados por violaciones éticas y una humillación muy pública y viral. Mientras comenzaba a poner la mesa, usando la mejor porcelana de mi abuela, me di cuenta de que estaba tarareando. Era algo que no había hecho en años. La casa se sentía viva de nuevo, llena de mi propio propósito y brillante de posibilidades, ya no agobiada por el compromiso y el resentimiento, fuerte como zafiro, brillante como diamante. Las mujeres de mi familia siempre habían resistido. Reconstruíamos, prosperábamos y a veces, cuando la justicia se servía a la temperatura perfecta, incluso nos permitíamos celebrar con un último y perfecto brindis. Si disfrutaste viendo a Clara servir un plato de justicia de 5 estrellas, por favor, presiona el botón de suscripción y deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Tu apoyo es lo que nos ayuda a traer más historias de triunfo como esta al canal. Fin de la historia.